Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al gerente general de Edesur Dominicana, el ingeniero Milton Morrison. Muchísimas gracias por el honor. Bueno, muchas gracias a ti, Federico, por la invitación a tu programa, que siempre estoy presto a asistir al mismo. Muchas gracias. 100 días de gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Vemos el dinamismo de la administración pública con el anuncio y ejecución de proyectos y perspectiva de nuevos proyectos ejecutivos en el gobierno. ¿Cuál es el balance que tenemos actualmente en la administración eléctrica, específicamente en Edesur Dominicana? Sí, bueno, lo primero es que, tal como tú señalas, en estos 100 días de la administración del presidente Luis Abinader se han podido mostrar muchos logros y avances importantes en diferentes áreas. Y antes de mencionarte el tema eléctrico, quizá quisiera puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, en el área de la salud, tú has visto los avances, los indicadores que hemos tenido sobre el caso de la pandemia del COVID, cómo han ido descendiendo, digamos, los casos de infectados por el coronavirus. Pero también hemos visto la respuesta que ha habido en términos de los hospitales, de las camas, de la atención, la misma medida que el gobierno ha tomado de ser de los primeros países que va a adquirir 10 millones de vacunas, 40 millones de dólares que se van a destinar para eso y muchos otros logros. Luego el tema de la educación, iniciar una educación virtual en este contexto es un gran desafío. Y bueno, y le estamos dando así y con todo lo que trae esa solución, el tema de las conquistas sociales, en la parte social, el programa de 1424, también el tema que tiene que ver con la reactivación del turismo y cómo prácticamente el 40% de las habitaciones a nivel hotelero se han reactivado y eso ha dinamizado de una u otra forma la economía nacional. Cuando recibió Luis Abinader el gobierno, había cerca de 1 millón de desempleados que había arrojado la pandemia. Hoy en día eso se ha reducido en 100 días a 200,000, según las estadísticas que reflejan ahí el déficit del ingreso, cómo se ha reducido en casi 19,000 millones. Y así, Federico, podría hacer un recuento muy amplio. En el caso del sector eléctrico, que ya es la parte que nos compete, y más de manera muy particular en la distribución de electricidad, nosotros también hemos estado haciendo ajustes importantes para poder tener un servicio eléctrico más a tono y que la gente valore. Y uno de los elementos que más hemos estado trabajando es el tema del servicio al cliente, el tema de la alta facturación, las quejas que recibimos cuando llegamos aquí a la administración, los casos que hemos resuelto y sobre todo la respuesta que le hemos dado a los clientes, como es el caso de que hace 3 semanas anunciamos que alrededor de casi 15,600 y tantos de clientes habían encontrado que la empresa Edesur le había dado respuesta y le había acreditado parte del monto que ellos habían reclamado a través de la alta facturación. Y así como eso, el restablecimiento de la subestación Paraíso, la instalación de luminarias en el Centro Olímpico, el tema del Estadio Quisqueya y muchas otras cosas que hemos estado trabajando. ¿Cómo puede reflejarse entonces hasta el momento la situación de Edesur Dominicana? ¿Qué encontró usted cuando llegó ahí? ¿Cuál es la evolución que ha tenido esa entrega? Bueno, mire, usted sabe que históricamente las empresas distribuidoras, no solo Edesur, han estado matizados por un déficit financiero que arropa a las mismas empresas. Nosotros encontramos aquí un esquema de presupuesto orientado a un gasto hacia partidas y áreas que nosotros entendemos que no son prioritarias. Nosotros encontramos también aquí una cantidad de materiales en el almacén que representan cerca del 50%, más de 1,000 millones de pesos que no tienen rotación. Entonces nosotros hemos estado implementando en estos 100 días, por ejemplo, un programa de obtener nuevamente recuperación de activos que nos ha permitido a nosotros tener ahorros importantes. Y esos ahorros importantes en términos de medidores, transformadores, postes de luz, entonces eso nos ha llevado a tener ahorro de un poco más de 35 millones de pesos que en poco tiempo hemos estado recuperando esos materiales.
pero también nosotros encontramos una empresa con una alta reclamaciones de diversos tipos, de averías que tenían, de reclamos de nuevos servicios, de alta facturación, más de 150,000 nosotros recogimos. Entonces, cuando uno ve eso y ve, por ejemplo, esa estructura de costos que tiene la empresa distribuidora, vemos una gran oportunidad para hacer de Edesur una empresa mucho más eficiente y transparente que lo que hemos tenido hasta hoy. Entonces, sí estamos trabajando en algunas auditorías que el país tendrá que conocer en su momento, de cuál fue el estado de cosas que nosotros recibimos en la empresa y de manera responsable lo vamos a presentar. El asunto de los materiales que encontraron por más de 1.000 millones, ¿cómo se explica eso? Vamos a arrojarle luz a los televidentes a ver si entendemos esta situación. Bueno, mire, lo que estamos hablando es que es inconcebible que en un almacén, por ejemplo, haya prácticamente la mitad de los materiales y mercancías que no tiene rotación, que no son utilizados en la operativa, en las operaciones cotidianas de la empresa. Eso dice que pasaron una de dos cosas, o se compraron materiales que no tenían la utilidad o no estaban llamados a ser usados en un momento determinado, o se compraron materiales que no respondían a los niveles de calidad que eran esperados. Y por eso se han quedado ahí. Entonces, eso es una cantidad increíble de recursos que no se mueve. Entonces, la empresa no tiene esa capacidad financiera para tener cerca de 1.000 millones de pesos en stock parado ahí sin que se vaya a utilizar. Pero también nosotros nos encontramos que en el periodo mismo de transición se habían perdido, se habían sustraído una cantidad de transformadores enormes, cerca de 2.500 transformadores desaparecieron, transformadores que estaban entre el almacén, transformadores que eran recuperados y otro tipo. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos ha llamado la atención, porque una empresa como esta no puede darse el lujo de tener ese tipo de pérdidas porque somos una empresa deficitaria. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? Orientados a la recuperación económica para lograr que en el año 2021 la empresa Edesur pueda ser una empresa que arroje números alentadores hacia la recuperación, hacia la reducción de las pérdidas y hacia el aumento de la facturación para tener mayores niveles de cobranza. Cuando traducimos al ambiente llano el tema técnico rotación, ¿qué significado tiene? Bueno, lo que estamos hablando, vamos a ver, lo que yo estoy diciendo, que si usted tiene, si tenemos en almacén 2.000 millones de pesos en materiales, la mitad de esos materiales, cuando digo no tiene rotación, es que no se utilizan, o sea que las operaciones diarias de la empresa están ahí guardados, es un material perdido, es un dinero que el Estado Dominicano, la empresa Edesur, tiene ahí un costo hundido que no hay forma de cómo recuperarlo. Eso también se parece mucho a los 800 millones que nosotros encontramos de embargados, en cuentas embargadas, que están retenidos de Edesur y que durante varios años nadie se preocupó por liberar esos recursos que esta empresa necesita. Ese tipo de descuido es lo que nosotros encontramos que denota que Edesur ha tenido pocos dolientes en el pasado. Entonces nosotros estamos trabajando precisamente para eso, para que el despilfarro, el malgasto, la inversión no priorizada, eso no vuelva a suceder y nosotros tengamos que comprar los materiales y adquirir los servicios que realmente se necesitan al precio justo y de la manera adecuada. A eso es que me refiero. ¿Qué proyectos se están desarrollando actualmente para aumentar la eficiencia en el sistema de distribución eléctrica? Sí, mire, nosotros encontramos la siguiente situación. En los meses de la pandemia, las pérdidas de energía aumentaron cerca de un 5%. Eso fue lo que encontramos, cerca de un 5%. Cuando llegamos en agosto, las pérdidas rondaban casi el 26%, cuando en febrero estuvieron en 21 y pico, es decir, aumentaron bastante. ¿Cómo esas pérdidas se pueden reducir a través de los circuitos? Nosotros hemos pensado que más que hacer grandes inversiones en los circuitos, nosotros vamos a hacer una inversión en la gestión de los circuitos, utilizar el recurso humano para lograr llevar a la empresa a los niveles que estaban, porque nosotros no hacemos nada queriendo hacer grandes inversiones
en las redes eléctricas, si esas mismas redes eléctricas funcionan, pero lo que hay que darle seguimiento, supervisión y fiscalización. Entonces, en ese sentido, tenemos todo un programa desplegado en identificar los circuitos donde hay los niveles de pérdida y estamos utilizando la micro medición y macro medición para saber qué cantidad de energía estamos poniendo en un punto y qué cantidad de energía de esa nosotros estamos recuperando en dinero, en facturación y en cobro. Entonces, pero también nosotros tenemos una serie de proyectos que se están, que han sido evaluados, que se van a ejecutar y otros que ya están. Por ejemplo, el caso de la electrificación y rehabilitación de los circuitos de Rancho Arriba en Ocoa, donde se encuentra cerca del 60% de los invernaderos que se utilizan para la exportación. Eso nosotros estamos electrificando en los actuales momentos toda esa zona. Nosotros entendemos que ya ahora en el mes de diciembre habremos llevado las líneas de electricidad para que allá arriba, en Rancho Arriba, puedan tener una calidad de servicio como nunca lo han tenido. El pensar que alrededor de 250 a 300 plantas eléctricas se encienden diarios para poder operar en esa zona para el tema de los invernaderos es algo que nos debe llenar de mucha tristeza porque durante años no han tenido dolientes, siendo uno de los sectores más productivos per cápita que tiene la República Dominicana. Entonces, de Sur Dominicana, a raíz de una promesa que hizo el presidente Luis Abinader, iniciamos el proceso de esa rehabilitación de los circuitos y ya estamos trabajando en ello. Pero también nosotros tenemos en carpeta y vamos a iniciar alrededor de 14 proyectos de electrificación y rehabilitación, varios de ellos con el apoyo y la alianza que hemos tenido desde hace varios años con la empresa EGEID, que nos va a apoyar. Pero de igual manera, nosotros ya entendemos que en el primer trimestre del año 2021 deben entrar los fondos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de alrededor de 155 millones de dólares. ¿Para qué? Para la construcción y la rehabilitación y la repotenciación de 14 subestaciones eléctricas que están en estado crítico y que tienen que ser intervenidas. Entre ellas la de la subestación del kilómetro 10,5, que es una de las subestaciones más grandes que maneja mayor cantidad de clientes, alrededor de 100,000 clientes, y necesita ser desahogada. Entonces, con esa inversión del BID, nosotros no solo vamos a hacer subestaciones, sino también rehabilitación de circuitos para reducción de pérdidas. Pero ya el sábado pasado, nosotros terminamos de hacer el trasvase, el cambio de 2 de los 6 circuitos que tenía la subestación Paraíso, que era una subestación que tenía prácticamente 2 años parada en el centro de la ciudad, en el centro, en el corazón del centro financiero de Santo Domingo, donde confluyen la mayor cantidad, digamos, de bancos, de centros comerciales de cierto nivel y de viviendas de clase media alta que no tenían esa subestación en funcionamiento y que en cualquier momento podía generarse un problema. Nosotros desde que llegamos pusimos en funcionamiento el equipo de subestaciones y ya eso está funcionando. O sea que hemos estado paralelamente trabajando con diversas acciones orientadas a proyectos, pero una combinación de inversión con gestión. Ahí es que va a estar el éxito de poder reducir las pérdidas de EDESUR. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el gerente general de EDESUR Dominicana, el ingeniero Milton Morrison. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el gerente general de EDESUR Dominicana, el ingeniero Milton Morrison. Ingeniero, quisiéramos saber también cómo está el sistema de distribución eléctrica, ya que se han producido algunas interrupciones en los últimos días y la gente ha reclamado de alguna intensificación en algunos sectores. ¿Se ha debido a los trabajos o hay alguna dificultad en el tema? Sí, mire, el tema, como usted sabe muy bien, el tema de las interrupciones en la distribución, eso
es un tema que desde hace años ha sido una preocupación y ese es el diario vivir. O sea, ¿por qué se producen las interrupciones, los apagones momentáneos? Se producen por diversas razones. Una, averías, que son situaciones imprevistas, que nunca nosotros queremos averías. Hay interrupciones que se dan por mantenimientos programados, porque las redes, así como un carro, necesitan mantenimiento. Entonces, tenemos que hacer eso. Pero nosotros hemos tratado en los últimos tiempos, desde que llegamos aquí, de reducir a la mínima expresión las interrupciones, porque tenemos un compromiso con la educación virtual. Nosotros firmamos hace 3 semanas con el ministro de Educación, todas las empresas del sector eléctrico, un acuerdo que se llama Un Año Escolar con Energía, donde nos comprometimos en dar cerca del 96%, de cubrir el 96% de toda la demanda energética. Entonces estamos haciendo ahí los mayores esfuerzos, Federico, para poder dar la mayor cantidad de energía, porque es como yo siempre digo, el negocio de la distribuidora no es dar apagones. O sea, nosotros perdemos. Cuando se da un apagón, cuando no podemos suministrar energía a ciertos sectores, nosotros como empresa estamos dejando de facturar. Y si dejamos de facturar, entonces no podemos cobrar. Por tanto, a nosotros mismos nos afecta, al igual que el cliente, dar apagones. Entonces, estamos trabajando fuertemente. Por eso, fíjate que lo de la subestación Paraíso, te lo comenté, porque eso asegura mayores niveles de seguridad, ¿verdad? Valga la redundancia, en el sentido de la confiabilidad que se le da al sistema, y estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Y quisiéramos saber qué otros proyectos tiene por delante EDESUR para continuar con el fortalecimiento, aparte de que usted dijo que iban a entrar unos recursos para tratar de mitigar algunas debilidades que existen y fortalecer el sistema. Claro, mira, nosotros también estamos enfocados, Federico, en hacer cosas que parecen o son pequeñas, pero tienen un impacto muy grande. Hay un programa que estamos trabajando de alumbrado público, por ejemplo, en Cristo Rey, en estos días, cerca de casi 300 luminarias que en diversos sectores estaban totalmente apagadas y que contribuían como un foco de inseguridad porque no había iluminación. Nosotros hemos prácticamente concluido ese programa de alumbrado público ahí en Cristo Rey. En el día de hoy, nosotros también ya estamos cerca de un 90% en todo lo que es el proyecto de iluminación de la Avenida de la Salud, que está vinculada con el Mirador del Sur, que también ahí van muchas personas, desde la José Contreras hasta allá abajo, la luz, pero muchas personas a caminar, a ejercitarse, y muchas de esas luminarias estaban apagadas. Bueno, pues EDESUR en el día de hoy le anuncia como una primicia a través de tu programa que tienen esa iluminación porque se ha terminado ese proyecto. Es decir, y así como el tema de la iluminación en las instalaciones deportivas y todo eso, nosotros estamos viendo que hay una serie de acciones que son pequeñas, pero de un impacto enorme, porque es como una deuda social que tenía EDESUR con la sociedad en diversos aspectos. Por ejemplo, algo tan simple como una aplicación, la APP, una aplicación de EDESUR que nosotros vamos a lanzar ya el próximo mes de diciembre, donde ahí le vamos a permitir a todos los clientes tener una interacción dinámica de lo que es su consumo, saber en el día a día aquellos que tienen el teleconsumo, cuánto voy consumiendo, monetizar eso, poder saberlo en dinero, hacer los reclamos por ahí, o sea, hacerle la vida más fácil. También estamos trabajando, Federico, en el tema del cliente, del servicio al cliente. Nosotros estamos enfocados en poner al cliente en el centro del negocio. El cliente en EDESUR siempre estuvo en la espalda. Bueno, pues en esta administración el cliente es lo más importante, porque sin un cliente satisfecho, la empresa ni ninguno de sus colaboradores somos nada. Entonces, nuestro mayor enfoque es tener un cliente que reciba un servicio eléctrico de calidad y un cliente que cuando haga un reclamo, haga una reclamación, sea atendido en el menor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, inauguramos el mes pasado
una oficina comercial en San Cristóbal. Ahora, en diciembre, vamos a inaugurar 2 oficinas nuevas, también comerciales. Y así estamos haciendo muchas pequeñas cosas que tienen gran impacto en la gente. El manejo de un complejo eléctrico entraña obviamente muchas complejidades, valga la redundancia, y esas complejidades también arrastran compromisos, compromisos presentes, futuros y pasados. ¿Cómo está Edesur actualmente en ese sentido? Si me excusa, me podría preguntar nuevamente. Le refería que el manejo de una institución tan compleja como es la eléctrica entraña compromisos, sí. Compromisos pasados, presentes y futuros. ¿Cómo anda la situación por allá? Bueno, usted dice en términos de compromisos. En términos de compromisos económicos, déficit, falta de recursos, etcétera. Sí, nosotros encontramos una empresa, tal como señala, con una serie de compromisos. Encontramos nudos amarrados que no nos permiten desatarlos en términos de servicios que se contrataron, que no necesariamente nosotros compartimos ni el monto por el cual fue contratado, ni el tipo de servicio que fue contratado. También nosotros hemos encontrado aquí que tenemos suplidores de materiales únicos, que se crearon estructuras alrededor de la misma que no le dan mucha flexibilidad a la empresa, y así muchas otras cosas. Pero estamos trabajando en la medida de lo posible y a un paso acelerado de ver cómo nosotros vamos haciendo a la empresa más flexible en esas cosas, y sobre todo siempre orientado a 2 cosas, Federico: la eficiencia y la transparencia. Nosotros queremos hacer de Edesur una empresa cada vez más eficiente, más rápida en la respuesta, más dinámica, que nos permita ser una empresa que la gente se sienta orgulloso de la misma como proveedora de servicios de electricidad. ¿Qué tipo de nudos se encontraron que no se pueden desatar, que son tan complejos? Bueno, lo que pasa es que cuando tú encuentras que días antes de tú asumir la posición ya te amarra con contratos de alquileres a 3 años, cuando tú llegas y encuentras que hay materiales, transformadores, medidores y eso, que fueron atados servicios y contratos días y semanas antes, y todavía entonces tú no los has recibido, pero ya hay un contrato de eso. Cuando tú tienes, por ejemplo, un área jurídica con centenas de casos de demandas y temas así, amarrados por contratos que no han dado respuesta a lo mismo, y más bien eso lo que le ha traído es mucha pérdida a la empresa, y hay que entonces esperar que se terminen los mismos para tú poder apoderar otros actores que sí den respuesta. A eso que yo me refiero. O sea, que parece una celeridad de hacer cosas semanas y meses antes a la toma de posesión que no permitió, o no permite más bien, tener alguna flexibilidad. Quizá la prudencia hubiese indicado que ese tipo de cosas se lo hubiesen dejado a los nuevos incumbentes, que en este gobierno como tal tendrán por lo menos 4 años para operar. A eso me refiero. Fuera de todo esto, podemos decirle al pueblo dominicano que hay perspectiva de mejoría. Totalmente, totalmente, Federico. Nosotros, a pesar de eso, estamos muy esperanzados y tenemos un equipo de hombres y mujeres aquí en Edesur trabajando día y noche para lograr metas que en el corto plazo podamos indicarle al país que Edesur es una empresa que ha sido recuperada de esa situación en la que nosotros la encontramos. Es decir, que nosotros estamos llenos de mucho optimismo. Estamos optimistas de que las cosas van a cambiar, y no que van a cambiar solo, sino que estamos trabajando para que cambien. Ingeniero, le agradecemos que dedique su tiempo para ilustrar a la ciudadanía a través de esferas de poder sobre las ejecutorias que realiza actualmente en Edesur Dominicana y las perspectivas futuras para un fortalecimiento, un mayor dinamismo
en esa área que usted administra. Esferas del Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico, y estamos a las órdenes cada vez que nos requiere y las puertas de DESUR están abiertas para usted. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el gerente general de EDESUR Dominicana, el ingeniero Milton Morrison. Continuamos con nuestro contenido.